Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tejiendo Red. Esta vez, bueno, la verdad es que cada vez estamos innovando un poquito más y esta vez lo hacemos online y me faltan mis compis Caro y Sebas que tienen una reunión y hoy no van a estar con nosotras y nosotros, pero igualmente va a ser un podcast súper potente y diferente porque vamos a hablar de emprendimiento y de discapacidad. Y para eso tenemos a dos personas maravillosas, profesionales, que trabajan mucho por la visibilidad de las personas con discapacidad. Así que en vez de presentarlas yo, vamos a darles directamente voz y voto porque a mí ya me tenéis muy escuchada. Así que por una parte está Álvaro y por otra parte está Cata. Y venga, Cata, ¿te animas la primera en presentarte? Bueno, soy Cata, soy educadora social de profesión y vocación, siempre lo digo. Y soy una chica con una discapacidad y bueno, pues intento desde mi perfil en Instagram sobre todo, aunque no es mi actividad profesional, pero bueno, intento dar visibilidad como profesional de educación social, pues al ámbito de la discapacidad que vivo y conozco un poquito. Gracias, Cata. Álvaro, tu turno. Bueno, yo soy un joven tarraconense, con discapacidad intelectual también, que trabajo de funcionario de la Generalitat de Cataluña. Además, soy auxiliar de enfermería, integrador social, técnico en atención a personas en situación de dependencia y activista, me considero una persona activista, es decir, escribo artículos en medios de comunicación sobre discapacidad y últimamente me dedico a una sección en un periódico digital en catalán que se llama Diari Discapacitat, donde entrevisto a gente interesante o famosa sobre discapacidad cada semana. Vale, o sea que va a ser un episodio de Tejiendo Red muy completo, ¿no? Y estaréis pensando, oyentes, que tiene que ver Tejiendo Red, que siempre hablamos de emprendimiento, con hablar ahora mismo de discapacidad, ¿no? Y la verdad es que cuando Álvaro contactó con Tejiendo Red, a mí se me vino a la cabeza el poder hablar precisamente de esto, porque hay entidades, hay asociaciones, hay empresas que trabajan por la visibilidad y por el acompañamiento a personas con discapacidad. Pero hay personas con discapacidad liderando o dentro del equipo directivo o del equipo de mando, por así decirlo, de esas asociaciones que se dedican al trabajo con personas con discapacidad. Y por eso yo trasladaba este episodio del podcast de esta manera y le dábamos este enfoque. Así que si queréis aportar algún dato interesante, compañeros, tenéis micrófono libre. Cata, empieza. Bueno, pues, a ver, no soy muy experta, pero bueno, me he formado un poquito. Y según tengo entendido, es prácticamente un 2% el número de personas con discapacidad aproximadamente, ¿vale? De personas con discapacidad que están en este tipo de puestos de dirección. Es verdad que cada vez empieza a haber más gente de las entidades, por ejemplo, centros especiales de empleo, ¿no? Cuyo cuota o plantilla debe ser el 70% personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, no casi siempre, iba a decir, no suele ser que estén en el equipo directivo, el 2%, pero bueno, algo es algo, ¿no? Como decimos aquí, pero bueno, queda bastante por hacer, creo, porque, jolín, al final es importante que estemos, que trabajemos y que obviamente creo que no va a poder mejor entender la gente con discapacidad que ella misma, ¿no? Aunque es verdad que es un concepto muy amplio, la verdad que la discapacidad es un concepto muy complicado, pues decía yo al compañero, ¿no? Discapacidad TDAH, más bien intelectual, cognitiva, no sé. Mi parte es física, orgánica, pues es que somos dos mundos, por ejemplo, totalmente diferentes en lo que sería la discapacidad hablando. Y creo que tenemos que tener oportunidad, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Permíteme, Lu, que sabes cómo soy. Sí. Me decías, bueno, no sé muy bien, tal, entenderán los oyentes que a lo mejor le puede chocar. Bueno, los oyentes deben entender, Zasca, ¿no? Que estamos en el mundo, ¿no? Que estamos en la sociedad y que por ende tenemos que estar en cualquier espacio, ¿no? Sea negativo, como pueda ser una situación vulnerable, véase, no sé, una privación de libertad, como véase algo exitoso, como un puesto ejecutivo, directivo o de alto cargo, porque creo que con las adaptaciones necesarias, dadas las circunstancias, yo siempre digo, yo no podré ser policía ni bombero, tampoco me interesa, gracias, pero obviamente mis limitaciones están en la parte física y evidentemente no podemos saltar lo evidente, ¿no? Pero no podemos fliparnos tampoco, por lo menos pienso yo. Pero sí siendo realistas, teniendo una adaptación real en los espacios
aunque luego charlaremos más de esto, en qué Ujú. espacios y cómo y de qué manera, pero lograr entrar también en las directivas, porque de ahí es Es verdad que importante, se cuece todo, de ahí salen eso las es. plantillas, salen las adaptaciones de puesto, salen las contrataciones o no de las personas, porque, por ejemplo, bueno, en la discapacidad intelectual hay mucho prejuicio, por ejemplo, de que no llegan, de que el Ujú. coeficiente intelectual a lo mejor no les permite ser buenos directivos o comprender o gestionar, no sé qué dirá el compañero. Y en mi caso, en limitaciones como la que puedo tener yo, es un problema de corazón, es que en cualquier momento te da un infarto, te mueres aquí, yo no quiero tener esa responsabilidad Ujú. en este tipo de El actividades de trabajo. trabajo, ¿no? Ya. Entonces hemos tenido, bueno, conocidas, ¿no? Personas que se han visto negadas de esa posibilidad por su enfermedad y bueno, Ujú. no es justo porque estaban formadas, preparadas, estamos formados y preparados, las generaciones nuevas, yo creo que más, y, y creo que vamos a demostrar que vamos a trabajar igual que las demás y llegar a los mismos puestos. Entonces, jo, Exacto. Pero es interesante el dato que has dado, ¿no? Porque la ley que hay, ¿no? Sí que promueve todo el tema de la contratación a personas con discapacidad, pero no se habla de esos puestos directivos. Álvaro, ¿tú qué dirías en torno a todo esto? Yo creo, coincido básicamente también con Cata, en el fondo. Yo creo que también es verdad que se están haciendo cosas, que cada vez se habla más de discapacidad, de adaptación, de integración. Y es verdad que hay entidades como la ONCE, como Plena Inclusión y tantas otras que trabajan de verdad de valiente y todas ellas tienen nuestro respeto y yo creo nuestra admiración también. Y es cierto que hace unos años se publicó una encuesta en la Fundación ONCE que dice que las personas con discapacidad ocupan normalmente puestos de operaciones un 40% y de recursos humanos un 16%. O sea, en España, o sea, algo mal estamos Ujú. haciendo en España que aún es así, porque hay muchos países en Europa y en el mundo que trabajan más que nosotros y hay que reconocerlo y hay que aprender de ellos y respetarlos. Por ejemplo, Alemania tiene una cuota obligatoria del 5% de trabajadores con discapacidad en empresas de más de 20 empleados, por ejemplo. Vale. O, por ejemplo, podríamos decir que en Noruega también tienen contratos de empresas públicas, empresas privadas y gente con discapacidad. O el Reino Unido prohíbe la discriminación por discapacidad. Yo creo que al final las empresas lo que ha de requerir es el talento, las capacidades. Todos somos personas con discapacidad, como decía Catalina. Todos tenemos alguna tara, por decirlo así, finalmente. ¿Vale? Tenemos alguna discapacidad, por eso se llama el concepto de capacidad diferentes o diversidad funcional. Y al final que requiere es el talento, el respeto, lo que damos a la empresa, no es lo que nos falta. Por ejemplo, si me falta una pierna, una mano, no, al final es el talento, lo que ofrecemos, si somos útiles al mercado, etcétera. Yo pienso que es eso, básicamente. Y creo que hay muchas entidades que lo reconocen y lo favorecen, pero hay otras que no. O sea que podríamos estar hablando de que pesa más la etiqueta persona con discapacidad que las capacidades que realmente tiene esa persona y que no se valoran, ¿no? Es la parte invisible. Da igual las capacidades mientras mantengas la etiqueta de persona con discapacidad. Ahí ya entras en un saco en el que eres una persona discriminada y en la que emprender o llegar a puestos de dirección no es factible. Claro, y eso creo que el TDAH no es invisible, es decir, el TDAH es una discapacidad invisible. Entonces, cualquiera, por ejemplo, en mi caso, yo puedo trabajar en una empresa y no decir que tengo TDAH y nadie lo notaría, ¿vale? Porque soy medicado. Entonces, esta es la discapacidad invisible, que cada vez es más visible, porque la gente ya no tiene miedo a decir lo que le pasa, lo que tiene, etcétera, pero al final es importante la visibilización, la concienciación, etcétera, y por eso. Vale, súper. matizaría una cosita al compañero, estoy 100% de acuerdo. Y le agradezco que nos haya acercado estos datos, no los controlaba al 100%, pero, bueno, no los controlaba, punto. Pero, compañeros, recordemos que la no discriminación está en la Constitución española, aquí recogida, más en la ley para personas con discapacidad, más la ley de accesibilidad. Bueno, ahora yo me tengo que estudiar la de empleo público por otras cuestiones aquí en Galicia y también lo recoge. Quiero decir, hablaba el compañero de que en otros países se tiene esa premisa, ese principio de no discriminación. Oiga,
aquí está presente otra cosa. Es que en la práctica se utilice, pero es así, ¿no? Eso. Las leyes de todo el tema de discriminación a personas con discapacidad se quedan en el papel, como muchas leyes, pero luego en la vida real queda todo como en el buenismo de quien esté dirigiendo esa entidad, esa empresa o lo que sea. Y precisamente de buenismo quería hablar ahora, ¿no? Porque desde vuestro punto de vista es necesario que se incluya a las personas con discapacidad en las entidades, en los equipos directivos, para dejar de lado esa visión paternalista de yo, persona normativa, te doy a ti lo que persona con discapacidad considero que necesitas, pero no te pregunto nada sobre qué necesitas, qué objetivos tienes, qué condiciones tienes, qué contexto tienes, etcétera, etcétera. Ese buenismo desde el que parten muchas entidades y que en realidad se crea un paternalismo que acabamos como haciendo a niños, a las personas con discapacidad, ¿no? Venga. Sí, 100%, en plan. Pero es que es un poquito lo mismo, pero vamos a repetirlo porque es importante, ¿no? Primero, eso, que una persona sin discapacidad, recalco otra vez, el contexto de discapacidad es muy complejo y muy denso y muy grande. Cada persona es un mundo, cada discapacidad es distinta, cada circunstancia, etcétera. Y el grado no te define, 1000 cosas, ¿no? Pero por eso, la limitación la tiene cada uno, donde cada uno sabe que la tiene, pero quiero decir, hablamos de discapacidad como si habláramos de otro colectivo, o puede ser el LGTB, y es verdad que el colectivo LGTB puede ser más o menos homogéneo, es decir, la lesbiana te gustan las mujeres. Ok, nos hemos entendido, ¿no? Aquí no. Aquí es que yo me hicieron tal operación, que me corrigió no sé qué, pero a tal persona no, y entonces es 1000 matices, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de ahí es difícil. Y aparte, bueno, pues, quiero decir, yo a lo mejor no voy a entender a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, porque no lo tengo, ¿no? Entonces, a veces, no soy yo la más lista de la clase, pero aun con todo, no la tengo diagnosticada por lo menos. Entonces, bueno, claro, pues a lo mejor tampoco me creo yo con capacidad de darle lecciones a otra persona de las cuales no tengo ni idea, ¿no? Pero es verdad que igual puedo estar más sensibilizada que otra persona que no lo vive, ¿no? Y claro, el ámbito de la discapacidad, he ido a formaciones, sigo formándome y demás. Y jolín, en general, no, he hecho, como sabéis, bueno, yo por Eduso TV y tal, hemos hecho con Fanny, con más compañeras, con cosas del colegio de educadores, bueno, y el contexto, ¿no? Y la conclusión que un poco me voy sacando es que si no lo vives, si no lo conoces, si no tienes un vecino, un primo, un hijo, desgraciadamente, un hermano, una madre, un padre, alguien cercano, ¿no? De nuestro núcleo, la sensibilidad patina mucho. Exacto. Para mí era importante trasladar esta pregunta porque yo que trabajo en el ámbito de las violencias machistas, para mí una entidad que trabaja con mujeres y que no tiene una perspectiva de género y una perspectiva feminista es una entidad que de por sí es violencia estructural y negligente. Entonces, para mí, no contar dentro de los equipos de creación de proyectos, de programas, tal y cual, con las personas con discapacidad a las que está dirigida a esa entidad, me parece un error gravísimo. Es decir, por ejemplo, Aspace, Goravide, que las tengo por aquí, si no incluyes en tu directiva, en tu junta, en tu lo que sea, esas personas con discapacidad, si no las escuchas, realmente estás dando un buen servicio. No lo estás haciendo. Estás haciendo ese paternalismo, ¿no? De yo considero que tú necesitas tal, tal y tal. Por eso esta pregunta me parecía clave. Álvaro, ¿te gustaría completarla, decir algo? Que tengo una conocida que tiene atrofia muscular que me dijo, en primer lugar, que la discapacidad no nos define, porque la discapacidad es una característica más como es el color de ojos o la altura, que los centímetros que mides una persona, ¿vale? Eso en primer lugar. Y de verdad, el paternalismo bien intencionado, ese que hablamos, también excluye, es una forma de exclusión al final. Totalmente. Porque tiene muchas oportunidades, de muchas ventanas, yo siempre lo digo. Dar voz no es lo mismo que escuchar y esto hay que aprenderlo, creo que la sociedad española y el conjunto de entidades y tal, y de instituciones y tal, tiene que aprender que dar voz no es lo mismo que escuchar y mucho menos ceder a otro para que hable por ti,
Porque en la inclusión real podemos hablar de muchas buenas intenciones, de muchos eslogans y tal, pero se distribuye dando voz, dando poder a las personas, dando que se empoderen. Yo siempre digo que la experiencia del liderazgo de personas con discapacidad, además, el conocimiento que tienen sobre ellas mismas, sobre el entorno, sobre las barreras que tienen, es más que cualquiera que se sienta en el Congreso de Diputados, que puede hacer una ley perfecta, pero que no tiene el conocimiento. Por ejemplo, y hay un eslogan que me gusta mucho que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, las personas con discapacidad tenemos que ser parte y protagonismo esenciales de nuestras políticas, de las que se hagan, de empleo, de accesibilidad, de todo tipo. Porque las personas con discapacidad también somos personas, somos sociedad, como decía Cata. Somos la sociedad misma. La sociedad la forman muchas personas con muchas diversidades, con muchas capacidades, con muchos defectos también. Pero una de ellas que hemos de tener en cuenta que las personas con discapacidad al final son personas con proyectos, con vidas, con retos, con barreras. Pero eso sí. Y creo que necesitamos un cambio cultural, un cambio de perspectiva al final. Lo importante. Eso es. Y es lo que me ha gustado mucho la frase que tú has dicho, dar voz no es lo mismo que escuchar. Y creo que hay que partir de ahí, ¿no? Y en base a este eslogan que tú has dicho y que me gusta mucho, me parece que recoge bastante bien el objetivo de la visibilidad de este podcast. ¿Qué 3 cosas urgentes consideráis que es importante cambiar en el trabajo con personas con discapacidad? Venga, Cata. Pero 3 cosas directas, ¿eh? No te enrolles. No, educación es fundamental. La educación es el pilar fundamental. Ya te digo, voy a ser breve, te lo juro. Pero el otro día me estaba formando, lo puse en hacer un vídeo sobre esto, porque me pareció impresionante. Hablaba sobre Down, lo organizó Down Galicia. No es baladí, no es casualidad. Recalco la discapacidad intelectual, porque creo que es de las que más castigadas sigue totalmente, todavía, por prejuicios sociales, ¿no? Y entonces hablaban de que mucha gente, o gente de estas generaciones nuevas, con discapacidad intelectual, Down en concreto por esto, que estaban rechazadas en las escuelas, que discriminadas y que no titulaban. ¿Cuál es la cuestión? Que si tú no sacas ningún título, ni la ESO, ni el bachiller, por supuesto un ciclo o una carrera, tú estás fuera del sistema, seamos realistas. Necesitamos estar en el sistema para lo que decía el compañero, tenemos sueños, tenemos formas de pensar, de actuar, proyectos de vida, y queremos trabajar y necesitamos trabajar. En relación también a la pregunta de antes, no solo trabajar esto tenía toda la razón del compañero, para el pueblo sin el pueblo, sino que las personas con discapacidad tenemos que trabajar, igual que el resto, porque tenemos los mismos proyectos, ¿no? Y en este caso la educación, si no la titulamos, si no tenemos esa oportunidad, nunca vamos a llegar a un trabajo, y menos a un trabajo que se adapte a nuestras necesidades, o que sea accesible a lo que nosotros podemos alcanzar, o el tipo de limitaciones que podamos tener, pues no se va a cumplir. Entonces, evidentemente la formación, la educación, bueno, la formación de los profesionales, y aquí nos incluyo, ¿no? Es decir, somos profesionales que trabajamos en este ámbito y no estamos muy formados en el ámbito, ¿no? Y mucha gente, quiero decir, y docentes y pediatras y el sistema en general, ¿no? Entonces, para mí, incluso, mira, te resumo en 2. Para mí la formación y la educación son el plantel fundamental. Formación a los profesionales que trabajan, que al final son todos porque estamos en la sociedad, pero bueno, los que más ya estamos en el meollo con el colectivo en concreto, como colectivo, mucho más. Y la propia educación como sistema que nos permita alcanzar otras metas. Eso. Vale, súper, súper. Me ha gustado mucho también la frase que has dicho, recojo, lo de las personas con discapacidad, tenemos que trabajar igual que el resto, pero con una adaptación a nuestras capacidades, ¿no? Y es importante. Sí, pero es cierto que 5 segundos. Es cierto que los puestos, esto se va haciendo toda la vida así, los puestos menos remunerados, pero con menos titulación, muchas veces no son los puestos que más se adaptan a nuestras necesidades. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, yo hablo de mí, es vocación, pero vocación dentro de lo que puedo hacer. Entonces, adaptémonos, ¿no?, a aquello que podamos hacer, pero para eso necesito una carrera. Porque si no alcanzo esa carrera, yo de camarero no puedo, de cuidadora no puedo, de guarderías no puedo, de
Me ha Porque yo llamado recuerdo- mucho la atención lo que has dicho, que a las personas con síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual, no se les da titulación, ni la ESO, ni bachiller, En ni muchos casos no, porque entienden que no cumplen. los requisitos de capacidades, ¿no? Sí, pero es que De... tampoco se los adaptan, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, no hay adaptación llegan los curricular. años y no titulan. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo. Es así. Vale. Álvaro, ¿alguna cosa te gustaría añadir? Sí, las 3 cosas yo creo que romper el paternalismo institucional al final es lo que hablamos, garantizar apoyos reales de la autonomía, es decir, que el trabajo no se adapte a la persona, sino la persona se adapte al trabajo. Y luego cambiar la narrativa social y mediática, es decir, no podemos necesitamos empoderar a las personas al final, dotarlas de mecanismos para hacerles la vida, el trabajo más agradable, más útil, más accesible. Y te vas... Vale, súper. 3 muy concisas, maravilloso. Vale, pues para terminar con la pregunta, ya sabéis que el podcast de Tejiendo Red, al final hablamos de mentes inquietas, de emprendimiento, y lo que hacéis ambos dos, que es divulgación, es una parte del emprendimiento, porque muchas veces entendemos el emprendimiento como la gente que está cobrando por el trabajo propio, ¿no? Eso es empresario. El emprendimiento también es la función que estáis haciendo de visibilizar, en este caso, a las personas con discapacidad. Álvaro de su manera, Cata de su manera, ¿no? Entonces, diferentes formas, al final, como diferentes culos tenemos cada uno de nosotros. Así que la última pregunta es, bueno, dentro de que la privatización de servicios no es accesible a todo el mundo, y que lo público debería de tener más adaptación a las personas con discapacidad, pero más adaptación a las personas en general, y el servicio de atención público de salud debería ser 3000 veces mejor, ¿vale? Este podcast sabemos que va de tema de emprendimiento y las personas emprendedoras estamos tapando agujeros que lo público no llega. Lo cual, por un lado, es una mierda porque lo público no te contrata y, por lo tanto, quien te contrata a ti es quien tiene dinero y se privatiza y acaba siendo un lujo, ¿vale? Pero ¿creéis que el emprendimiento en esta área puede estar cubriendo necesidades que no cubre el sistema? Claramente sí. Claramente sí. Lo que pasa es que el problema lo tenemos cuando necesitamos eso. Cuando el sistema no te lo cubre. ¿Cuál es la cuestión? Primero partiendo, que por ejemplo ya no hablo de sanidad, pero sí de atención temprana, que es lo que estamos manejando, ¿no? De lo que estás hablando. Por ejemplo, pues depende mucho de la comunidad autónoma en la que estés. Se te corta o se te da a una edad o a otra. Y eso ya, empezando por ahí, no tiene el mismo derecho una persona de Galicia que una de Madrid, que una de Valencia. Porque sí. Ok, vale. Que eso yo también lo veo mucho en el perfil mío, que entrevisto madres, y me alucina porque veo madres que a lo mejor de Madrid, que con 3, 4 años o 5 no tienen derecho. Y en Galicia a lo mejor hasta los 6, 7, 8, sí, pero cambia mucho. Esos 4, 2 años, 3 años, 4 años, la diferencia es mucho avance para un niño que a lo mejor una niña que tenga necesidades concretas que haya que atender desde la atención temprana, ¿no? Y entonces, claro que es importante, y claro, la gente ahí ve un nicho de mercado, y lo hay, pero es verdad que las familias ven un problema. Dicen, ostras, yo no me puedo hipotecar a pagar X por terapia tantas a la semana de tantos tipos, ¿no? Exacto. Y eso es un problema, porque al final estamos totalmente discriminando, de alguna manera. Si puedes pagarte 5, tu hijo avanzará, hija, a un nivel. Si te puedes pagarte 2, pues va a haber un retraso en la Estamos evolución. hablando de exclusión social. Evidentemente, es injusto. Porque, jolín, al final, pero partiendo ya de las comunidades, que eso me pareció flipante, yo no lo sabía, hasta que empecé a hablar con madres de distintos sitios. Y decía, ostras, pues no lo sabía, ¿sabes? Entonces, bueno, es complicado ya desde el principio en este sentido. Pero luego encima, ya que hablamos de emprendimiento, creo que habría que decir que también tenemos que estar en esos espacios. Y también se está dando que aproximadamente un 20% recoge la Fundación 11 de personas, aunque luego concretan un 12, pero bueno,
debe ser con 12 en activo, pero un 20 con esa idea de proyecto, ¿no? De emprendimiento laboral, de emprendimiento profesional. Entiendo que es por lo que venimos hablando, de que no se nos contrata, no estamos sobrecualificados muchas veces. ¿Cuántas titulaciones ha dicho aquí el compañero? Tengo una carrera y un máster, y dice, ostras, ¿sabes? Entiendo que no todo el mundo lo tiene y que no te lo ponen nada fácil para titular, ¿eh? Pero oye, estamos algunos llegando a titular y no tenemos oportunidades reales. Entonces, hay gente que decide que emprender es su camino porque le da esa No le queda otra. oportunidad, claro, pero realmente por necesidad, ahí lo dice. Luego, si queréis, os paso el enlace donde lo saque. Y pone que emprenden por necesidad, que eso ya es más triste si cabe, ¿no? La cosa es que tú digas, bueno, pues mira, yo tengo esta idea de proyecto, creo que puede salir bien, voy a intentarlo. Y otra cosa es, llevo 10 años buscando trabajo, no encuentro nada, tendré que buscarme algo por mi cuenta, porque de un RISVA, por ejemplo aquí en Galicia, de una ayuda social, no puedo seguir viviendo. O sea, esto, ya. Y luego lo que decía el compañero de la autonomía, debería ser una cuestión que no se trata de que vivas con tus padres hasta los 90. O sea, y no, se trata de que seas una persona autónoma y realices tu vida dentro de todas tus capacidades, pero en pleno derecho. Entonces, no se trata de, bueno, mientras que me den una ayuda y mis padres me tengan en casa, oiga, no. Oiga, que yo quiero salir, quiero experimentar la vida como la gente de mi edad al final, ¿no? Entonces, bueno. Álvaro, ¿qué añadirías a lo que nos Entiendo dice que la emprendedoría siempre es un acto al final valiente y que al final nos hace más humanos, más, no sé cómo llamarlo, más humanos, sí, más humanos, más culturalizados. Yo creo que es verdad que el sistema está fallando. Cuando una sociedad no tiene trabajo, no se adapta a las personas con discapacidad, sus trabajos, su vida, su forma de vivir y tal, tenemos un problema, evidentemente, tenemos retos que hacer. Y evidentemente siempre es bueno emprender y conocer historias como Noemí Noya, por ejemplo. Noemí Noya es una mujer que ha hecho de la lucha contra el autismo, pues un espectáculo. Y yo lo conozco así de primera mano y creo que es reconocerlo y hay que valorarlo y tal. Y siempre lo decimos, es imprescindible que en esos emprendimientos, o como lo quieras llamar, haya apoyo financiero institucional y apoyo institucional. Porque al final uno mismo, siempre lo digo, no puede caminar por esta vida, necesita a los demás, necesita. Y al final, es verdad que esto, yo siempre digo que gracias a emprendimientos sociales, muchos hemos seguido el ejemplo. Y es verdad, es decir, yo, por ejemplo, como dice Catalina, lo de su trabajo que hace es vocacional y al final esto hay gente ha habido gente antes que nosotros que nos ha impulsado a trabajar en temas sociales, en temas de discapacidad, ya no solo porque tenemos discapacidad, sino porque nos mueve el tema social. ¿Vale? O sea, Noemí Noya, por ejemplo, a mí me inspiró para ser integrador social, lo puedo decir abiertamente. No he trabajado nunca en integrador social, ¿vale? Pero me inspiró porque su compromiso con las personas con discapacidad, su forma de entender la sociedad, su forma de trabajar por la inclusión, como lo quieras, por la accesibilidad de las personas, creo que es digno de admiración y de respeto. Y eso, que claro que necesitan ayuda y claro que el sistema ha de cambiar. El sistema paternalista, como lo conocemos hoy en día, y la forma de entender la inclusión. Porque tiene muchos matices, muchos blancos y grises. ¿Vale? La inclusión se puede trabajar desde muchas formas y muchas maneras y desde muchas perspectivas, por decirlo así. Y no solo hay Os voy a hacer, perdón, Álvaro, me gustaría haceros una última pregunta que no está ahí puesta. Esta es la pregunta de Avillar. Ya os he dicho que considero que emprendedores ya sois, porque emprender es tener una idea, una motivación, ir hacia adelante con tu visión. Otra cosa es que estés cotizando con ello y que estés ganándote la vida con ello, que eso ya es la materia de empresario. Pero ¿os veríais capaces de ser empresarios algún día? No. No lo sé. No. En mi caso no, pero no por mis capacidades, no por autoestima, no porque dude de mí. Creo que puedo aportar bastante y de hecho mi perfil creo que gusta y si de ahí sacara una línea similar, pues para mí sería Lucía el referente, ¿no? Pero sí, jolín, porque yo creo que compartí con Lucía el proceso, ¿no? De cuando estaba antes, de café, de no sé qué,
y ahora ya una cosa más profesional, una cuestión ya empresarial, ¿no? Pero empezaste un poco con un proyecto, ¿no? Más pequeño, de, bueno, pues atendiendo mujeres, acompañándolas, pero no fue hasta un poco más tarde que se hizo una actividad profesional como tal, ¿no? De hecho, lo compatibilizabas con otras cosas, quiero decir, vale. Pero por eso para mí ella podría ser, y en el ámbito de las redes, pues Enrique Bernabeu, porque para mí es un grande. Pero tenemos perfiles diferentes, el uso del humor, pero para mí fue referente para abrir el perfil, y Lu, pues como para proyecto desde la educación social, ¿no? Pero no, pero por mi realidad. Es decir, no quiero, nunca vendí la pena, no voy a hacerlo hoy, pero vamos a ser realistas. Una persona con las circunstancias clínicas como las mías, tú conoces, entiendo que sabes por dónde, con lo que te digo. Si te pasa lo que te pasó, si te mueres con la que te moriste, evidentemente limitas mucho, ¿no? Y si de ahí deriva una enfermedad o deriva cualquier cosa, al final, desgraciadamente, pues no me puedo amparar en eso, porque al final el autónomo tiene que comer. Y yo, si tengo que estar en una situación clínica complicada, no puedo comer. Entonces, por ese motivo, única y exclusivamente, y por eso, amiguis, me voy a hacer funcionaria. Pero, es verdad, no, a ver. Sí, muy bien, el funcionario. No, lo digo, y lo digo de verdad, y creo que es realista, aunque es crudo decirlo. Para muchas personas, depende de la discapacidad que tengas, una situación clínica se complica. Si se complica, ¿quién te garantiza una baja? Dímelo, ¿tú? Sí, funciona de verdad. ¿La ONCE me la garantiza? No. Pues muy bien. Inditex tampoco me la va a garantizar. No, porque Entonces, al de año y medio te mandan a tribunal médico y pretenden incapacitarte. claro, pero aunque me incapaciten, mi realidad clínica es compleja. Entonces, desgraciadamente, por eso lo digo, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, son muchas horas, pero en mi situación y la de bastantes personas es la salida real. Que esto igual lo podríamos comentar y así tal, que no nos echan a la puta calle por ponernos enfermos, pero bueno, ya sería lo máximo. Ya, ¿no? genial, pero... No esperamos Vale. a tanto ya. Vale, Pero- Álvaro, ¿tú pero te en mi ves caso como sería empresario en algún futuro? Para mí, empresario, al final, es quien produce un beneficio a alguien. Entonces, mediante el trabajo. Por decirlo, no siempre el dinero. No siempre hay dinero. Es decir, Pero eso es emprendedor. Del tercer sector. Empresario es que ya Lleva un ya rédito. factures. Emprendedor es No, que sin facturación. Por ejemplo, yo puedo montar un consultorio de personas con discapacidad, para personas con discapacidad, que siempre lo he pensado. Pues esto también es ser emprendedor y ser montar una propia empresa. Por supuesto. Claro. Mientras factures, por supuesto. ¿Te paga el ayuntamiento o te paguen de forma individual? Sí. No, por O sea, que te lo has planteado. Muy bien. Claro, hay emprendimientos sociales, quiero decir, hay empresas sociales, no siempre tiene que ser fábricas de empresas de telecomunicaciones, etc. Hay emprendimientos sociales. Al final. Yo soy Nuestra educadora amiga. social, soy empresaria y trabajo en violencia de género. Bueno, y más cosas, ¿no? Pero es una emprendedora, una empresaria social. Trabajo de periodista sin cobrar, o sea, no pasa nada. ¿sí? La precariedad de España. Y ahora Muchísimas gracias, compis, por este ratito que hemos echado en el podcast. Espero a todos los oyentes que os haya abierto un pequeño mundo este episodio, que os haya acercado a una realidad que muchas veces creemos conocer, pero que es bastante desconocida, como bien ha dicho Cata, si no lo ha vivido tu hermano, tu primo, tu vecino o tu compañero del cole desde que ibas a primaria, ¿no? Así que muchísimas gracias por acercarnos vuestra realidad, lo que vivenciáis y por acercarnos vuestro emprendimiento desde la visibilidad dentro de vuestra área del colectivo de personas con discapacidad. Y nada, oyentes y oyentas, que creo que está mal dicho, pero me da igual. El próximo episodio también nos veremos en unas semanitas y será de otro tema diferente. Seguiremos entrevistando a personas emprendedoras, personas con ilusión, personas con visión y sobre todo personas con mente inquieta, porque en Tejiendo Red nos comunicamos entre todas las personas que tenemos aquí en la cabecita un montón de ideas
pegándose entre ellas y creando diferentes discursos. Así que ya sabes, si te ha gustado este episodio, déjanoslo en comentarios. También vais a tener en la cajita de descripción el Instagram de Cata, el Instagram de Álvaro, por si queréis contactar con ellos, por si queréis algo más. Y siempre es bienvenida cualquier sugerencia, pregunta que queráis hacernos a Tejiendo Red para próximos episodios. Así que un saludo muy grande y nos vemos la próxima semana.